noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. El titular es de contarle: el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, habló acerca de la prolongación del periodo constitucional. Asegura que hay antecedentes para que no se necesite convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Roxana Valdetti informa que se exploran otras formas de obtener fondos para combatir la inseguridad en el país. Una de ellas, ampliar la base tributaria. Según el GAM, en 5 años ha ascendido a más de 240 estudiantes de primaria y de secundaria, además de maestros. La cantidad de personas muertas. En ese mismo tiempo se ha implementado el programa Escuelas Seguras. Gobierno inaugura planta de energía solar más grande de toda Centroamérica. Y Edward Snowden asegura que no fue un analista de la Agencia Nacional de Seguridad, que era un espía de alto nivel. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El grupo de apoyo mutuo GAM dio a conocer estadísticas sobre asesinatos de estudiantes de primaria, secundaria y maestros del sistema educativo guatemalteco. En los últimos 5 años y 4 meses han existido en los centros educativos públicos 246 víctimas de la violencia. Entre los asesinados hay alumnos de primaria, de secundaria y maestros. Esto, aunque se implemente el programa Escuelas Seguras. Hemos documentado en este mismo periodo de tiempo que ha funcionado este programa 18 estudiantes de primaria asesinados, 136 de secundaria y 92 maestros. Eso significa 246 víctimas. Especialmente nos llama la atención el alto número de estudiantes de nivel medio, porque esto significa que son estudiantes que se encuentran bajo acoso permanente. O los maestros que se encuentran también intimidados dando clases en condiciones verdaderamente adversas. Igualmente nosotros nos ha llamado la atención cómo cuando vamos ya por edad nos encontramos con que el 73% de las víctimas son menores de edad, en tanto que vemos que también el resto pues ya son mayores, pero muy cerca, recién cumplidos los 18 años. O sea, eso nosotros nos permite entender que urge realizar algunos cambios en torno a estos programas, de lo contrario sí se va a generar una situación de mucha inestabilidad. Y derivado de las críticas por la falta de presencia policial durante los actos de violencia en los que se han visto inmersos estudiantes de distintos centros educativos en el centro histórico de la ciudad, el viceministro de Seguridad, Arker Benítez, se pronunció sobre el programa de prevención denominado Escuelas Seguras. El funcionario asegura que este programa sigue funcionando y que se ha fortalecido para evitar este tipo de violencia. Alrededor de 43 establecimientos educativos son los que tienen actualmente ese programa, esas escuelas que están beneficiadas con este programa. No podríamos hablar nosotros de un ideal de cuánto sería, porque realmente el programa surgió como una inquietud de llevar a cabo un programa más específico a algunas escuelas. Lo que sí tenemos son 82 solicitudes del Departamento de Guatemala de establecimientos educativos. Se está haciendo el análisis de riesgo, esto lo está haciendo el viceministro de Seguridad, para establecer la pertinencia, pero a la par de ello no solo establecer la posibilidad de llevar a cabo el programa ahí, sino ver también cómo estamos nosotros con
con la cantidad de elementos de la policía para poder llevar ahí. Y lo ideal sería poder equipar también, y esto implica también patrullas. El programa de Escuelas Seguras estaba enfocado a tener una serie de patrullajes específicos alrededor de las escuelas, que hubiese también cámaras de videovigilancia electrónica, y esto hay que entender que este tema es un tema que va focalizado a establecimientos educativos. Ello no significa que la escuela, que probablemente no sea beneficiada en este momento del programa de Escuelas Seguras, esté desatendida por la demarcación o la circunscripción territorial que tiene la comisaría a cargo de esa área. No obstante las críticas de la declaración dada por el ministro de Gobernación sobre imponer una nueva carga tributaria exclusiva para la seguridad, la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías aseguró que se analizan otras alternativas, como por ejemplo ampliar la base tributaria. La vicepresidenta Roxana Valdetti se refirió a la posibilidad de crear un impuesto a la seguridad para que la Policía Nacional Civil se modernice. Según Valdetti, hay otras opciones como la ampliación de la base tributaria, pero toda propuesta aún debe entregársele al presidente. Yo creo que todavía es un tema que se tiene que discutir, y bastante, porque creo que tenemos que buscar herramientas suficientes dentro de lo que hoy existe, como ampliar la base tributaria, por ejemplo, y eso es algo que estamos trabajando con SAT desde el día... Tengo 8 días de estarlo haciendo, ayer tuve reunión con ellos a las 6 de la tarde y creo que vamos encontrando algunos caminos que nos pueden servir sin necesidad de impulsar nuevos impuestos. No tenemos todavía el informe final que tenemos que entregarle al presidente sobre esto, todavía tengo 8 días más para podérselo entregar al presidente. Tenemos una reunión el día viernes con este equipo que estamos trabajando y esperamos la próxima semana poderle dar un informe al presidente de dónde podrían provenir la ampliación de esta base y de dónde podríamos hacer que los que tienen que pagar impuestos los paguen en su justa dimensión. ¿Sabe usted en el juicio que se lleva en contra de los ex jefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo, Jacobo Salam Sánchez y Napoleón Rojas? Pues declaró el expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, José Armando George Quiteño, a través de una videoconferencia desde los Estados Unidos. George Quiteño declaró que el expresidente Portillo le dio 30 millones de quetzales de la institución bancaria. Con ese monto crearía empresas de cartón para lavar millones de quetzales. Estos, cuando vieron que George Quiteño no devolvía el dinero, lo amenazaron de muerte, aseguró. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Hay que contarle que un grupo de educadores sindicalizados han pedido la destitución del máximo líder de la educación, me refiero a Joviel Acevedo. Un grupo de maestros de Alta Verapaz denunció que el dirigente Joviel Acevedo representa al gobierno de Otto Pérez Molina en la 103 reunión de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, algo que es ilegal, pues deja sus funciones de sindicalista por convertirse en funcionario. Lo preocupante en este caso es de que dentro del listado va Joviel Acevedo Ayala, que él dice que es del STEG. Este acuerdo gubernativo nombra que los que están allá, los que están en este listado, las personas que aparecen acá, son representantes del gobierno. Y en esta oportunidad nos encontramos en el Ministerio de Trabajo haciendo una denuncia que a partir de hoy la Dirección General de Trabajo debe de dejar sin funciones sindicales a Joviel Acevedo Ayala, porque él se pasó, según este acuerdo gubernativo, él se pasó del lado del gobierno. Él ya está representando al gobierno de Guatemala y entonces ya pasó a ser
parte de la parte patronal, valga la redundancia, y por lo tanto él está desprotegiendo a los trabajadores que dice él que representa. Entonces estamos haciendo la solicitud que a él se le deben de quitar las funciones inmediatamente, y también este documento lo vamos a estar trasladando ante la OIT para que lo más pronto posible también los de la OIT lo expulsen de esa conferencia que se está llevando a cabo en Ginebra, Suiza. Usted hace una semana el Tribunal Supremo Electoral hablaba de cancelar la campaña anticipada y hoy se ve en las calles de la ciudad pues este camión identificado plenamente con los colores de el Partido Libertad Democrática Renovada. Líder, su función es, así como lo escucha, regalar agua y por supuesto hacer que al elector no se le olvide quién se la regaló. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que el presidente de la República asegura que existe una manera para que no se tenga que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en el tema de la ampliación del periodo presidencial. Según el presidente Otto Fernando Pérez Molina, hay antecedentes en Guatemala de modificaciones al periodo presidencial o de diputados realizados por el mismo Congreso de la República sin necesidad de la intervención de una Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los ejemplos fue cuando en el 93 el Congreso le acortó el periodo a los diputados que en aquel momento le llamaban depurables. Aquí ya hubo una modificación del tiempo para la presidencia, que no hubo Asamblea Nacional Constituyente, fue el propio Congreso de la República el que hizo la modificación. Entonces hay un antecedente cercano, porque esto fue en 1993-94, en donde se modificó el periodo presidencial. Y lo hizo el Congreso de la República. Ese es un antecedente que viene a votar comentarios así muy a la ligera que se dan sin realmente profundizar. Yo lo que invito es a que se profundice. Hay otro antecedente en donde se acortó el periodo incluso de los diputados que habían sido igualmente electos popularmente, y se les acortó y se aplicó al mismo periodo, ni siquiera al periodo siguiente, se aplicó al mismo periodo, y los diputados se les recortó el periodo para el cual habían sido electos, se les acortó por un poco más de 18 meses. Así que yo lo que sí invito es a que la discusión sea seria, sea responsable. El mismo presidente de la República inauguró la planta de energía solar más grande de toda Centroamérica. El presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, inauguraron la planta fotovoltaica más grande de Centroamérica, la cual producirá energía solar en el municipio de Estanzuela, Zacapa. El mandatario expresó que solo con este tipo de proyectos se puede proyectar un crecimiento económico significativo para nuestro país. La planta ocupa un área de 14 hectáreas y distribuirá a la red eléctrica de la compañía Energuate de 34.5 kilovatios, que consta de 20.320 paneles solares, y la inversión para la edificación de las instalaciones asciende a $14 millones. El ministro de Energía y Minas anunció el respaldo de su cartera tanto a este tipo de proyectos energéticos como también a los de las hidroeléctricas a través de varias acciones. Los proyectos hidroeléctricos que han en algún momento sufrido algún tipo de daño, le hemos dado el apoyo necesario y creamos el Viceministerio de Desarrollo Sostenible para el abordaje social, y que estamos tratando de tener mecanismos de responsabilidad social en los diferentes proyectos que se están realizando. Este proyecto es impulsado por las compañías Green, Ecosolar, Gran Solar y el grupo IDC. Hasta el momento Costa Rica era el país de la región con mayor capacidad de distribución, con 46 kilovatios. Pero esta planta generadora vino a ser considerada como la estación energética solar más grande de Centroamérica, y actuará sin afectar el medio ambiente, suministrando energía a un promedio de 24.000 casas con capacidad de 50 kilovatios. Este segmento. Muy buenas noches, estamos de vuelta aquí en A las 8:45. En ese segmento vamos a entrevistar a dos economistas que nos van a platicar, nos van a analizar y nos van a comentar acerca del millonario préstamo aprobado ayer, casi por mayoría absoluta, casi por unanimidad por el Congreso de la República. Se trata de un préstamo por
280 millones de dólares que está dedicado para la carretera que va desde Escuintla hasta Ciudad Tecomumán. Tenemos con nosotros a Enrique Maldonado, economista senior de ICEFI, y a Erasmo Velázquez, director de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la USAC. ¿Comienzas tú, Claudia? Claro que sí. Primero, ambos son economistas, pero también siguen el pulso del Congreso. ¿Cómo nos explicamos que en esta medida la oposición y el partido de gobierno sí logran un acuerdo? Bueno, la oposición y el resto de partidos, porque son muy pocos quienes se oponen y no votan. ¿Qué significa eso? Bien, a mí lo que me preocupa es la imagen que se está dando como país, particularmente en un organismo de Estado. Tal como usted lo indica, ha habido una oposición férrea de parte de uno de los partidos con sus diputados en el Congreso, y ahora resulta que en un proyecto muy rápidamente se genera un consenso. Esas son las señales o las malas señales que el Congreso está mandando, ya no digamos a nivel nacional, a nivel internacional. No solamente el país ya tiene una imagen muy por debajo de los estándares en muchos aspectos de la vida de las sociedades, y ahora con esto pues viene a poner un poquito más de leña al fuego, y cómo nos van a ver. El tema de los consensos, por supuesto, el Congreso, en un Congreso democrático que vea el interés, o que cumpla con la Constitución, buscando el interés común, o el interés colectivo, lógicamente los consensos son buenos, pero en lo que va en este periodo de gobierno, en el caso legislativo, no hemos visto realmente que se logren esos consensos para leyes de beneficio colectivo y que cumplan con lo que la Constitución está manifestando. De tal manera que esa genera comentarios y genera algunas observaciones de parte de nosotros los ciudadanos, o los que nos preocupamos por los problemas nacionales, en cuanto a cómo se manejan las cosas adentro del Congreso. Ahora, tenemos un clima de desconfianza, dice aquí el licenciado Maldonado. Ahora, el licenciado Velázquez, perdón. Ahora, Enrique, ustedes en ICEFI han planteado muchísimo el problema de la caída de la recaudación, de los problemas de financiamiento del presente presupuesto. Ahora, ¿qué representan los 280 millones adicionales que se contratan con el BCIE? Si esto es parte ya es una adición al presupuesto, al tope aprobado el año antepasado, o es una ampliación. No, el espacio presupuestario para los 280 millones existe dentro del presupuesto que está vigente. ¿Qué representa este préstamo? Uno lo podría ver desde un punto de vista muy economicista y decir, hay espacio presupuestario, es un préstamo para pagar carreteras, pero lo que representa son tres grandes problemas del Estado guatemalteco: legitimidad, transparencia y efectividad institucional. ¿Cómo es posible que ayer, si llegan 152 de los 158 diputados, 147 votan a favor por una iniciativa presentada por el Ejecutivo? ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. ¿Qué significa? Hay que ver cosas, la política detrás de la política fiscal. Se está pidiendo al pueblo de Guatemala que paguemos un préstamo para una carretera, es un bien público. Previamente se redujo el impuesto a la circulación de vehículos, hubo una amnistía fiscal, y por si eso fuera poco, en la adquisición de viviendas de lujo se le faculta a los consumidores no para pagar el 100% del IVA y del IUCI, sino únicamente el 70%. ¿Cómo es posible que con las grandes precariedades sociales, el hambre, la enfermedad y la ignorancia que padecen miles de niños de nuestro país, se considere a un estrato social que puede pagar impuestos a que pague menos y el pueblo a pagar el préstamo? Bueno, pero ahora también, Erasmo, tenemos el problema de la exoneración por 20 años del impuesto sobre la renta para incrementar la productividad. Claro, mira, del análisis que hemos hecho nosotros en la facultad, ellos destrozaron las finanzas públicas. De la reforma tributaria, lo único que quedó vigente es la reducción de impuestos
del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas y el incremento del impuesto sobre la renta a los asalariados. Todo lo demás que llevaba la actualización tributaria fue objeto de inconstitucionalidades y queda ya. Luego viene ahora una ley de empleo, que creo que es la que tú empleo de productividad o de competitividad, que no es más que una sustitución del 2989 y 6589, que por resolución de la OMC vence el 31 de diciembre del 2015. Se ha escrito sobre eso, se ha analizado y seguimos entonces generando vacíos o destrozando el sistema tributario que va a abrir más brecha para mayor endeudamiento. Este mayor endeudamiento, que dentro de la ley, que es otra cosa que vale la pena manifestarlo, rompe con el proceso, porque lo que llega al Congreso es el convenio de préstamo. Para que un Congreso apruebe la tasa de interés, el periodo, si hay periodo de gracia, no hay periodo de gracia, ¿sí? De esto no se conoce mucho porque fue de emergencia nacional, no hubo discusión, y lo más delicado para mí es que el Congreso se ha adjudicado de una vez a una empresa. Que dicen que el BESIE, eso no es concebible, porque los organismos financieros internacionales tienen sus cánones, ¿ya? Y los requisitos normales para cooperación internacional, cada uno de los organismos financieros lo tiene establecido. Lo que va al Congreso es el convenio, lo que aprueba el Congreso es el convenio. Si el BESIE va a ser la unidad ejecutora y va a ejecutar los dineros tomando o sobre la base de su reglamento de contrataciones, como lo tiene el Banco Mundial, el BID, etcétera, pues bueno, agiliza el procedimiento y ellos harían el evento y contratarían. Pero que se esté torciendo la ley o que se esté generando, por eso dije yo mala imagen a nivel internacional, que se esté generando todo este proceso de retorcimiento de leyes y que el legislativo esté ejecutando, esté cumpliendo funciones del ejecutivo cuando hay independencia de poderes del Estado. Sí. Entonces, lógicamente ya, ¿para qué queremos un ejecutivo si en el Congreso de una vez van a salir las leyes adjudicadas a determinadas empresas? Enrique hablaba de analizar este préstamo desde 3 puntos de vista. Habló de la legitimidad y el segundo punto era la transparencia. Sí. Hay mucho que desarrollar sobre ello porque justamente esta mañana abríamos los diarios y todos anunciaban el préstamo de $280 millones. La siguiente página eran al menos 673 anomalías. Se encuentra la Contraloría General de Cuentas de la Nación. 90 denuncias penales por malos manejos de fondos. ¿A qué se refiere cuando habla de la transparencia? Quisiera retomar las palabras de acá, licenciado. Es inconcebible que se apruebe un préstamo y de una vez con el contratista para poder realizar la obra. Tuvo que haber habido una licitación internacional para poder realizarla. La ley de compras y contrataciones no contempla que de una vez con el decreto, ¿no? Ampliación, es la tercera ampliación que se le hace al contrato de mejora de la CA2. Hablamos de Sigma, que la ha tenido desde 1988. Así es, correcto, pero también hay que ser muy enfático y mencioné un tercer aspecto, la actividad del Estado, cuáles han sido las evaluaciones que he dado sobre esas obras y siempre retomando el tema de la transparencia, hay que hablar más allá de cuando se estén ejecutando ya ese préstamo sobre los sobrecostos que vamos a pagar todos los guatemaltecos por la forma en la cual son calculados. Pero Sigma es también una empresa que ha sido bien calificada por el propio Estado, ¿no? Lo hablo en el sentido de que para poder adjudicar una obra tiene que cumplirse con el principio de competencia, según la ley de compras y contrataciones del Estado. Ese es el gran problema. Número uno. Número dos, los sobrecostos que se pagan por las obras de infraestructura. ¿Sí? Eso tiene que ser algo transparentado. Y tercero, hablaba del tema de la efectividad institucional. Cuando los ingresos tributarios se caen, ¿cuál es el tratamiento al gasto? Se contrae el gasto. No más contratación de médicos, enfermeras, medicinas, etcétera. Pero no sucede así con la inversión. Lo que está pasando es de que se caen los ingresos por la baja capacidad
gerencial de la SAT de poder cumplir con sus metas de recaudación. Al mes de abril no había alcanzado la meta acumulada en 500 millones de quetzales. El tema de aduanas todos lo sabemos. Y por eso yo creo que un punto muy importante a concluir es que pareciera que en Guatemala no solo hay industrias extractivas, sino que hay instituciones extractivas que no son inclusivas. Okay. Erasmo, la ministra decía que puede finalizar este año fiscal, solamente con los bonos, sin contratar más deuda. Si vamos a tener a futuro capacidad para pagar todo este endeudamiento nuevo. Bien, lo que vamos a tener es más ingresos o más impuestos futuros comprometidos con este nuevo préstamo. No me refiero a decir que estamos en el 26-27% del PIB, no. Cuando tú tienes problemas financieros, tú lo relacionas con tus ingresos. Y acá el tema de la deuda debe relacionarse con la capacidad de pago que tenga el presupuesto producto de los niveles de recaudación. A principios de año, si no estoy mal, o a final del año pasado, hice una estimación que me publicó Siglo XXI, en donde yo todavía fui muy conservador, pero también le puse un poquito de entusiasmo y dije, de repente van a recaudar entre el 5 y el 6% más en el 2014 con relación al 2013. Resulta que no, que están en el 3 y el 4. De tal manera que de 47 millones que se recaudaron, si llegamos a 49.500, pues va a ser mucho, con una diferencia de 3.000 millones por financiar, que van a tener que contraer el gasto. Pero el tema, cuando se contrae el gasto, ¿sí?, no solamente por el lado de los ingresos, el 70% de los mismos provienen de impuestos al consumo, ¿sí?, de impuestos indirectos que llamamos nosotros, sino que por el lado del gasto, cuando no se generan esas fuentes de ingreso, el gasto social es el que paga las consecuencias. De tal manera que por dos lados, al final de esta conversación, que por los dos lados nos están afectando. Mientras otros sectores se benefician con privilegios por el lado de los ingresos, y en este caso con el tema de la falta de transparencia y de las ejecuciones directas que se han dado por el lado de los gastos, otros sectores también se benefician. La mayor cantidad de impuestos provienen del pueblo, y a la hora de no tener esas fuentes de ingreso, el impacto negativo y de contracción va a la población con menores recursos de este país. Ese es un mal presagio para todos nosotros, pero hemos llegado acá al final de este programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. A continuación, los deportes. Muchas gracias y feliz noche. Los deportes son